Muy buenos días, bienvenidos como cada viernes a su programa Salvemos una Vida. Muchísimas gracias por seguirnos todos los viernes en 100.1 FM Amor y en el Facebook en la página Salvemos una Vida Radio. Pues ya para empezar el programa de hoy, que pinta estar muy interesante, me encuentro con el doctor Guillermo Porter Romero. El doctor está de visita aquí en Mérida porque tuvieron un congreso que fue el Congreso Internacional de la Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Garantes de Paz. Pues les presento al doctor Guillermo Porter. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo a Salvemos una Vida. Muchísimas gracias por todas las aportaciones que ahorita la gente va a conocer. Bienvenido a Mérida y bienvenido al programa Salvemos una Vida. Es un gusto tenerlo en el programa. Pues le agradezco mucho la invitación. Estoy muy contento de tener la oportunidad de estar aquí con usted en el programa y muy contento de estar aquí en Mérida, en donde he recibido todo tipo de parabienes y atenciones. Siempre ha sido muy grato venir a Mérida y en esta ocasión no es la excepción. Estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, muchas gracias y de verdad es muy bienvenida a nuestra tierra, sobre todo que viene a aportar a esto y es muy interesante todo que ahorita vamos a platicar. En este congreso que tuvieron en días pasados, me gustaría preguntarle, ¿cuál fue el objetivo de este congreso? Que les voy a mencionar, es Congreso Internacional de Prevención del Delito, Participación Ciudadana y Garantes de Paz. ¿Cuál fue el objetivo? Sí, el objetivo del congreso es pues tocar temas que son muy importantes como la prevención del delito. Evidentemente esto implica pues, saber qué es prevenir, saber qué es delito. Luego es prevención, delito, participación ciudadana. ¿Qué es la participación? ¿Qué es el ciudadano? Porque tampoco tenemos mucha claridad respecto a quién es el ciudadano. Y entonces prevención, delito, participación ciudadana, y tenemos mesas, casas y garantes de paz. Entonces, mesas empezó originalmente a tratarse en la Secretaría de Gobernación actualmente y con la secretaria Rosicela, desde luego con la subsecretaria Rocío Bárcena Molina y con el doctor Santiago Segui. Pero esto era mesas de paz. Pero de mesas de paz pasamos a lo que se llama ahora casas de paz. Entonces, el programa de prevención del delito, participación ciudadana, mesas, casas, garantes de paz, tiene que ver con una evolución de un programa que viene de lo particular a lo general y que tiene ahora, con la comisión de fundar las casas de paz, al subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que es un doctor que se llama doctor Miguel Torruco Garza. Entonces Torruco ha sido nombrado recientemente subsecretario. De manera que el convenio, el congreso, no iba a llamarse de origen así como se terminó llamando, pero dado que se adecuó el programa de la Administración Federal a la prevención del delito, la participación ciudadana, las mesas, las casas y los garantes de paz, nos fuimos pues en ese mismo sentido. Ese fue su objetivo. Y creo que acaba de decir algo muy importante. Tendríamos como que primero desglosar. Si nos puede definir qué es un delito o qué es el delito. Sí, mire, yo cuando doy clases normalmente les digo a las personas, ¿verdad?, que delito y deleite son muy parecidos, pero no son iguales. Entonces, aquí nosotros hablamos de delito. Lo que tienen en común el delito y el deleite es que a veces son conductas. Y la conducta es algo que nos lleva a un lugar. Entonces, en ese conducta delictiva es una conducta, una acción, un actuar, un accionar
que tiene ciertas características. La conducta es típica, punible, antijurídica y culpable. Para que la conducta sea diagnosticada y determinada como típica, punible, antijurídica y culpable, se necesita la opinión de un juez, y esta es una sentencia. Cuando eso sucede, tiene usted un delincuente. Si no se dan los elementos, no tiene usted el delincuente. Hay un adagio en derecho que dice nula pena sin el eje. Entonces, ese nula pena sin el eje refiere al tipo. Tiene que, si no hay un tipo penal o un tipo que refiere a una conducta como una infracción, entonces no puede usted aplicarle a alguien una ley que no existe. Entonces, si no hay ley, no tiene la posibilidad de tener el tipo. La conducta, pues una acción, un accionar, algo que se hizo, típica, que está establecida, descrita en el Código Penal como típica, como un delito, comete el delito de X, Y o Z, el que hace esto, aquello más, ese es el tipo. Luego, punible, tiene que establecerse una sanción para el que comete esa conducta. Se sancionará de 3 a 5 años o lo que sea la sanción que se le ponga a la conducta. Típica, punible, antijurídica, la conducta tiene que ir contra el derecho en términos generales, y culpable quiere decir que en principio hay alevosía, hay deliberación, hay ventaja, y entonces esto es algo que no fue como a alguien que salió al balcón y sin querer tira una maceta, la maceta descalabra a alguien que iba pasando por ahí abajo. Ahí no tenemos los elementos característicos del delito, aunque desde luego hay una responsabilidad, pero es otra la situación. O un accidente automovilístico. En el accidente automovilístico también de repente puede haber una lesión o un lesionado, en un momento determinado también hay consecuencias jurídicas, pero no hubo la intención de causar un daño, en fin, ¿no? Sí, adelante. Sí, o sea que los dos podrían ser, digamos, en este caso culpables, nada más que uno sí tuvo intención y el otro no. Varía. Correcto, y tiene que ser un juez. No puede ser un comentarista, por ejemplo, como sucede muchas veces, que hay quienes hoy día califican a alguien de delincuente y entonces la media de repente trata a alguien como delincuente, nada más que pues ese alguien no es un delincuente. Posiblemente se ve indiciado, posiblemente se ve involucrado, relacionado con, pero no tiene ya cuando tenemos la sentencia ya tenemos el delincuente, ¿no? Correcto. Pues con estas palabras del doctor Guillermo nos vamos a nuestro primer corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida. Le comento que hoy nuestro invitado es el doctor Guillermo Portes Romero y estamos hablando acerca del delito. Ya nos explicó en el bloque pasado acerca de qué es lo que es un delito. Ahora me gustaría preguntarle algo así un poquito más, como que tal vez más subjetivo, no lo sé, usted me dirá. ¿Un delincuente nace delincuente o se hace delincuente? Por ejemplo, nació, no sé, o el entorno lo volvió delincuente, o algún problema psicológico, no lo sé. ¿Nace o se hace? Fíjense que cuando yo estudié en el programa anual, y en el segundo año el penal me lo dio un maestro que se llamaba Felipe Gómez Muro, y en el tercer año un maestro que se llamaba Raúl Cárdenas. Eran viejos expertos penalistas, ¿no? Y entonces el maestro Gómez Muro nos hablaba del delincuente nato. Entonces el delincuente nato lo describía Lombroso. Entonces Lombroso decía que había ciertas personas que podía usted distinguir la frente que tenían, los lóbulos y la mirada que tenían estrábica, y en un momento determinado babeaban y tenían, pues en fin, casi parecía como lobos. Y entonces decía, eso desde que nacen sabes tú que son delincuentes, ¿no? Delincuente nato. Luego, después viene la educación que se le da a los pues, recién nacidos, a los niños, niñas,
y en un momento determinado el entorno tiene mucho que ver también, el medio donde estos crecen es muy importante. Si de repente cambia usted el medio ambiente, la conducta de las personas, la respuesta que dan a los estímulos es totalmente distinta. Entonces sí se habla de algún tipo de delincuente de nacimiento. Entonces pues hay momentos en la historia y países en donde no nada más por las características del cráneo o del cuerpo físico, sino personajes que de repente pensaban que algún pueblo, alguna raza, era una raza inferior o peligrosa o lo que sea, se dedicaban a matar a la gente de ese pueblo o de esa raza, como en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, tiene que ver muchísimo la educación, mucho la educación, tiene mucho que ver el entorno, tiene que ver mucho las condiciones, si las condiciones son estables o inestables, porque eso va a repercutir en el procesamiento de la información, de los estímulos por parte del niño o niña, y eso va a terminar definiendo mucho de cómo el niño va a actuar a futuro. Ahora, vamos a suponer que ya lo identificaron o nació o se hizo. ¿Qué motivo tiene una persona para delinquir? ¿Hay algo que lo motive? No sé, alguna frustración, algún trastorno, alguna carencia, no lo sé, que motive a una persona a ser delincuente. ¿Tiene alguna motivación? Sí, mire, ¿se acuerda usted que hay 4 temperamentos? El pasional, el colérico, el flemático y el sanguíneo. Hoy día los temperamentos puros difícilmente se encuentran, entonces son combinaciones, ¿no? Entonces, una persona que tiende a delinquir es una persona, podemos decir, sanguínea, sí, no, uno flemático no, flemáticos, ni le va ni le viene, ¿no? Un pasional de repente también puede en un exceso de pasión desbordarse y no tener control. El colérico pues también de repente puede en un ataque de cólera. Entonces el temperamento tiene que ver. Ahora, el temperamento no termina constituyendo la personalidad. El entrenamiento que se le da a la persona o condicionamiento que se le pone a la persona o programa que se le pone a la persona como Matrix, por ejemplo, termina siendo muy importante para definir la personalidad. Cuando usted, por ejemplo, ve personas que tienen pues mucho dinero, riqueza, poder, tienen todas esas condiciones materiales satisfechas, sin embargo siguen delinquiendo. Y entonces son, posiblemente, nos encontramos aquí con alguien que va parecido al delincuente nato, pero probablemente también a nivel de temperamento tenemos algún temperamento de esta mezcla de temperamentos que produce esto y el condicionamiento que se le dio. Entonces cuando va a rectificar, ¿cómo es que va a rectificar? En el Congreso, no este Congreso, sino ya hicimos un Congreso anterior hace 2 años aquí en Yucatán y se trajo a 2 personas, un señor que se llama Carlos Alviso, me parece, que hoy día está como jefe de la policía en Tepoztlán, Morelos, y se trajo a un señor que se llama Osmín Cortés. Osmín Cortés es un general, comisario de Bukele, pues El Salvador, y ahí estaba Ronald Johnson, que era el embajador entonces de El Salvador. Ahora Ronald Johnson es embajador en México, es un boina verde, muy alto nivel de la CIA y muy conocedor de la temática. Entonces los trajimos al Congreso para que ellos hablaran de 2 enfoques distintos: el enfoque que maneja Ferrajoli y el enfoque que maneja Gunther Jacobs. Ferrajoli siempre es pro persona y entonces siempre en favor en este caso el delincuente, y el otro tiene la figura del proceso del defendido, el delincuente. Entonces el otro va usted a hacer derecho penal de autor o derecho penal del enemigo. En el otro caso, usted a cualquier persona la hace delincuente. Ve usted pasar a alguien con quien usted tiene buena relación y le pide a usted a alguien que lo carguen y le van a meter en su portafolio cualquier cantidad de sustancia, lo van a detener y el tipo va a estar, lo han aprendido. Entonces, el tipo es inocente, pero esta es la figura de Gunther Jacobs, es el derecho penal de autor o del enemigo.
Igual puse un ejemplo muy burdo, pero muy sencillo para que pueda ser fácilmente entendible, pero no necesita ser que le ponga usted nada, sino en un momento determinado puede usted constituirle o fabricarle un fraude. Y entonces esta conducta típica, punible, antijurídica y culpable, en un momento determinado, Gunther Jacobs tiene usted un fraude. Y luego tiene el otro, el pro persona del maestro Ferrajoli. Entonces Ferrajoli es lo opuesto, precisamente, siempre defendiendo a la persona. Entonces aquí vinieron dos, vinieron las gentes de Bukele, de El Salvador, y entonces representados por don Osmín Cortés, y la gente de México representado por el maestro Arbizu, que le digo está el jefe de la policía aquí en Tepoztlán, Morelos. El asunto es que el enfoque de Arbizu es el medio ambiente, las circunstancias, la ética, tienen que ver con que una persona se termine siendo un delincuente. Y entonces tenemos que modificar el entorno para que esta persona eventualmente pueda modificar la respuesta que da los estímulos, esto es su conducta, y deje de delinquir, entonces lo rehabilita y lo integra usted nuevamente a la sociedad. El otro grupo dice, no, cuando nosotros vemos un frenólogo, vemos un cráneo de ese tipo, mirada estrábica, la baba que va saliendo por acá y cómo va disfrutando de estar pensando las transmisiones que va a hacer, nosotros, si no tenemos la posibilidad de que esta persona parezca que tiende a cambiar la conducta, lo que hacemos es acelerarle su llegada a Dios para que Dios lo juzgue y Dios decida si se va a tocar el arpa o se va al rosticero. Entonces tiene los dos extremos opuestos. Toda la gente dice, El Salvador es muy extremo lo que sucede, ¿no? Pero Salvador tenía la situación de que no habían logrado controlar el problema de la delincuencia, particularmente el problema de la delincuencia juvenil, las pandillas, las bandas. Y ese tema de las pandillas y las bandas, con el entorno social que se requiere para que eso suceda, porque es como un caldo de cultivo. Tiene usted todas las condiciones para que eso suceda. Entonces los especialistas más o menos tenemos una idea de qué es lo que se requiere para fabricar gente muy virtuosa, para que vayan a tocar el arpa y se vayan al cielo directo sin escalas, ¿no? Siempre ayudan las indulgencias, pero sí, pero al margen, ¿no?, de la cuestión de las indulgencias, el entorno es muy importante, la educación es tremendamente importante y las condiciones en las que se vive la sociedad son muy importantes. Entonces tenemos pues estas dos posibilidades. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos, no nos tardamos. Regresamos a su programa Salvemos una Vida y les recuerdo que estoy con el doctor Guillermo Porter Romero hablando acerca de la delincuencia. Antes de continuar y ya como última pregunta acerca de la delincuencia, yo creo que cada caso es diferente porque, por ejemplo, una persona puede salir de un buen hogar y entra a algún grupo, ya sea de trabajo o el que sea, y se puede volver un delincuente. A veces esos delincuentes que ya solo de verlos, como dice, que su cara creo que hay diferentes tipos, creo yo. Un delincuente, independientemente del grupo al que pertenezca, de estos que estamos diciendo, ¿puede cambiar? Bueno, lo que usted piensa es correcto, para empezar. Sí, y luego después, esta cuestión del cambio es un tema interesante. Vamos a pensar que el cerebro humano pudiera ser programado y pudiera ser reprogramado, o condicionado, o entrenado, o educado. Entonces, si eso es posible, pues puede usted modificar el programa. Ahora nosotros, pues somos ya personas de cierta edad, muchos de nosotros, y entonces nosotros hemos trabajado en el país cuando en el país había tranquilidad, y mucha tranquilidad, y entonces las cosas estaban más o menos en orden, y pues la gente podía caminar por la calle, ¿sí? Pero entonces había el adagio de que la basura se iba a su lugar, del basurero. Cuando se funda en México la Policía Federal de Seguridad, la Policía Federal de Seguridad se funda en una visita que hace a México Edgar Hoover, cuando es presidente de México, don Miguel Alemán.
Entonces don Miguel Alemán le comisiona al coronel Serrano para que el coronel Serrano se entreviste con ellos, y viene otro señor que se llama Braga, y se preparan para fundar una policía muy particular, que es la Policía Federal de Seguridad. Luego surgen otros grupos como la Brigada Blanca, y entonces estos limpian. Ahora, los viejitos que quedan vivos de estos grupos, muchos de ellos andan con nosotros hoy día. Como somos la Comisión de Derechos Humanos, algunas gentes de otras áreas, amistades, conocidos y demás, nos dicen: ¡qué barbaridad! Todos los que quedan de la Federal de Seguridad, que quedan vivos, andan con ustedes. Todos los que quedan de allá de la brigada, que quedan con ustedes. Tienen ustedes que hacer un homenaje de los derechos humanos a todas estas personas. Entonces viene el asunto de si cambian o no cambian. Pues sí, la gente, en mi caso, cuando yo era contralor del Banco Rural en el Golfo, yo tenía el problema de que había una cartera vencida de 14,000 millones y no queríamos que la cartera se convirtiera en un quebranto patrimonial para la institución. Entonces iban a la Contraloría, teníamos ahí los expedientes, teníamos un servivar, teníamos café, galletas y demás. Le decíamos a la gente que, el presunto, ¿no? Mire, aquí tenemos el expediente de lo que se le atribuye, las irregularidades que se supone que se ha cometido, y chéquelo usted. Y aquí tenemos unos documentos, si usted quiere, son unas letras, unos pagarés, y si no, procedemos pues para ponerle su camisa de cebra. Y nunca fue necesario proceder penalmente contra nadie. Todo el mundo, al ver el expediente que los auditores habían elaborado con mucha adecuación, claro. Estaba totalmente fundamentado el asunto. Entonces cambiaba su conducta, cambiaba su actitud, y después de eso quedaban hasta agradecidos. Luego que lo veían en la calle al contralor, decían: qué amable contralor, que me la perdonó. Le dice: sí, pero ya no reincidas. Sí, entonces sí llegan a cambiar la conducta. Sí, la llegan a cambiar. Fíjese, por ejemplo, hace un momento hablábamos, no sé si hasta cierto punto hemos tenido culpa todos los mexicanos cuando nos topamos con delincuentes, porque lo hablábamos hace un momentito antes de entrar al aire, que estamos acostumbrados, por ejemplo, a alguna persona pues se volvió un delincuente por el motivo que sea, ya sea porque así vino biológicamente, tiene un trastorno o fue social, no lo sabemos. Pero por ejemplo, que decidió entrar y roba una casa, pues mejor no hagas nada, porque pues no va a pasar nada. Nada más vas a perder tiempo, te vas a desgastar, no denuncies. Entonces, como que nos hemos estado acostumbrando, y no sé qué palabras me dice, de que nosotros tenemos cierta responsabilidad de haber creado o de haber permitido que sigan los delincuentes, porque estamos acostumbrados a callarnos los mexicanos, a decir no pasa nada. Como yo le preguntaba, está en nuestro ADN el no hablar, el aguantar hasta los delincuentes, porque es mejor no denunciar, es mejor no meterse en problemas, es mejor callar. Fíjese que nosotros en el grupo tenemos la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana y tenemos la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia. Entonces, en la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia, que preside el abogado Miguel García Frederick, y tesorero el doctor Guillermo Martínez, teníamos pues un modelo que es el fundador de la CONASEJ, la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia, que era el director de Interpol en México, era el doctor Miguel Aldana Ibarra. Entonces el doctor Miguel Aldana Ibarra era un policía viejo, era un policía muy eficiente, muy efectivo, conocía pues cómo se hacía el trabajo. Entonces estos policías viejos de los que platicábamos daban resultado, de manera que la gente tenía temor cuando estos policías aparecían. De manera que, por ejemplo, iba a ir a una comunidad, a algún lugar, y cuando iba a ir a la comunidad avisaba y decía: les aviso que dentro de una semana voy a estar aquí. Y entonces eso quería decir que ya todos los que tenían que ver ahí con la Procuración y Administración de Justicia, pues
se ponían en orden y arreglaban los pendientes y se pacificaban, porque llegaba el grupo de policía de veras, limpiaba el mugrero. Entonces, pues estos pacificaban el país. Ahí teníamos otro señor que se llamaba Florentino Ventura. Florentino Ventura igual también, era un policía muy bragado. Teníamos otro señor que se llamaba Quirós Cuarón, todos ellos directores de Interpol en su momento, muy bragado. Entonces, las policías es todo una muy importante gama de prevención del delito y de resolución o solución de la problemática, son muy importantes. Invitamos ahora al Congreso, nada más que por razón de salud, no pudo acompañarnos el comandante Tassinari Bustillo. El comandante Tassinari Bustillo fue el director antisecuestros de la Policía Judicial. Yo le daba clases hace 40, 50 años y él mandaba la patrulla para que me recogiera para sus clases. Y entonces 3 semanas no mandó la patrulla a recoger. ¿Sí? A la 4ª semana ya fueron a recogerme y me llevaron ahí a Arcos de Belén, donde estaba la Procuraduría, sus oficinas. Y entonces, pues, subí a verlo. Y le pregunté, oiga, capitán, ¿y pues qué pasó? Me faltó 3 semanas a la clase. Güey, si me da unos chocolates o lo que sea, le pongo la paloma, pero si no, pues, tiene 3 faltas, ¿no? Y me dice, era el director de secuestros de la Policía Judicial, me dice, me secuestraron. El director de secuestros había estado secuestrado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la delincuencia también se va tecnificando y la delincuencia también va teniendo cada vez sistemas más sofisticados y más adecuados para hacer sus cosas. Entonces, la gente va y hace una denuncia y qué bueno que haga la denuncia, qué bueno que haga la denuncia. Ahora, ¿qué atención se le puede dar a la denuncia? Pues depende de muchos factores, no en todos los casos. Todas las denuncias que se presentan llegan a tener un resultado final. En muchas ocasiones a usted la denuncia, pues un turno de denuncias y hay un alterón de denuncias y no hay suficiente personal para atenderlas. Entonces, esto es parte de los problemas que se tienen que resolver. No es deseable que eso suceda así. Lo deseable es que se le dé un seguimiento y que haya una respuesta para que la ciudadanía no nada más se sienta motivada para denunciar el presunto ilícito, que habrá que ver, también se acuerda que si es ilícito o no, pero el presunto ilícito, sino además se siente confiada en sus autoridades. Y la confianza es muy importante, porque el que la gente confíe en la autoridad es parte fundamental de esta solución. Ahora, yo vengo de fuera, ¿no? Yo vengo de un estado muy tranquilo, muy pacífico, mi estado, que es Michoacán. Michoacán es un estado donde no hay delito, no hay narcotráfico, no hay muerte, todo está tranquilo. Pero luego de repente me mataron a mi presidente de Uruapan, a Manso, y entonces entra usted a analizar cómo viene hablando, y entonces viene otro tema aquí, la complicidad. Sí, desgraciadamente a veces no es entre uno. Pues nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos. Ve qué corto y con tanta cosa pendiente que tenemos que hablar. Pues rápidamente, si nos puede decir, porque quería preguntarle qué es la finalidad de este congreso que hubo, trabajar entre ciudadanía y... Gracias por la pregunta, muy amable. Mire, sí, es importante la pregunta. Mire, la pregunta es que la figura que se da de acuerdo al artículo 39-40 constitucional particularmente, es que los ciudadanos tenemos el poder y una parte del poder que cada ciudadano tiene la deposita en alguien que lo va a representar. Entonces tenemos un modelo representativo, se llama democracia representativa, es el artículo 40 constitucional. Y entonces somos una república democrática, federal y representativa. Pensamos que democrática, pues ojalá sea cierto, participativa, que bueno, federal, pues qué bueno que sea una federación. Aunque Yucatán se ha reservado, y ayer me enteré que en La Haya tiene todavía el derecho de separarse de repente en ciertas condiciones, o sea, pero por lo pronto está dentro de la federación. Entonces somos una federación. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues lo que sucede aquí es que
la figura que se da es un contrato, acuerdo de voluntades que crea, extingue, modifica o transfiere derechos y obligaciones. Entonces, este contrato se llama mandato. Entonces, en el mandato, usted, el ciudadano que es el mandante, establece qué es lo que quiere que alguien haga, que es el mandatario, y el acuerdo de voluntades que establece no es una compraventa, no es un arrendamiento, es un mandato. Entonces nosotros elegimos a nuestras autoridades por un mandato y se le mandata hacer lo que está en la Constitución y en las leyes secundarias, y entonces parte de esto se llama la Ley Nacional de Planeación y Sistema Nacional de Planeación Democrática, el artículo 26 constitucional, 25-26 constitucional. Entonces aquí el asunto está en el plan que se hace con los ciudadanos también, con la sociedad civil. Tiene que ponerse los objetivos y las metas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Por qué voy? ¿Cómo voy a caminar? ¿Dónde voy a caminar? Etcétera, en el mandato. Pero en muchas ocasiones no se cumple con el mandato. Entonces nosotros pensamos, y en base a ese pensamiento se promulgaron, no nosotros, sino el gobierno mexicano, promulgó, perdónenme, 2 diarios oficiales. Un diario oficial del día 12 de septiembre del 2012 y otro diario oficial del día 17 de enero del 2017. Un diario oficial son las bases y otro diario oficial son las reglas de funcionamiento. Entonces, la obligación que nosotros tenemos como un órgano, como un mecanismo de participación de nosotros los ciudadanos para interactuar con el gobierno, en este caso federal, para proponer políticas públicas, qué hacer, qué le decimos al gobierno que pensamos que debe de hacer. Entonces somos nosotros los ciudadanos que nos unimos y le proponemos al gobierno qué pensamos que debe de hacer en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda. Nuestra comisión es derechos humanos, todo lo que son derechos humanos, y lo que es seguridad. PNUD hoy día establece que la seguridad nacional es parte de la seguridad ciudadana. Entonces venimos aquí a proponer que se constituya un ente, que como el señor gobernador quiera aquí, le ponga como quiera, si lo quiere hacer, para que el modelo de mecanismo de participación ciudadana de Yucatán se constituya en el modelo de participación ciudadana para todos los estados de la República. Qué interesante. Pues creo que nuestra charla debe de continuar. Espero que cuando regrese podamos continuar con este tema y hablando más acerca del objetivo ya más concreto de esta convención que tuvieron y de todo lo que, las ideas que tienen acerca de esto. Estoy muy contenta y muy agradecida de que haya estado en el programa. Muchísimas gracias y esperemos pronto esté de vuelta. A todas las personas que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.